Bienvenidos a mi lista de los 10 mejores episodios de Black Mirror, una serie que llegó a nuestras vidas en 2011 y desde entonces nos ha regalado episodios increíbles. Antes de comenzar, alerta de spoilers. Este contenido contiene detalles importantes sobre la serie. Lo que hace especial a Black Mirror es su capacidad para mostrar cómo la tecnología puede afectar la vida humana a través de escenarios inquietantemente realistas. La serie nos invita a reflexionar y cuestionar el impacto del avance tecnológico en nuestras vidas. Hay episodios en los que he pensado, ojalá hubieran hecho una película en lugar de un capítulo, pero precisamente eso es lo que hace que Black Mirror sea tan genial. En el puesto número 10 está el primer episodio de la serie. Aquí, el primer ministro del Reino Unido es chantajeado y obligado a tener relaciones sexuales con un cerdo en una transmisión en vivo para liberar a una princesa secuestrada. Lo más impactante de este episodio es cómo la sociedad reacciona con morbo y entretenimiento en lugar de indignación o empatía. Un evento trágico se convierte en un espectáculo mediático, donde los valores éticos se sacrifican en nombre del morbo y la audiencia. Aunque este episodio no presenta tecnología avanzada como otros, logra generar una sensación de incomodidad extrema, tensión y reflexión sobre nuestra realidad. En el noveno puesto tenemos este episodio de la tercera temporada. Aunque no presenta un concepto tecnológico innovador, su historia es sumamente intensa. Aquí, un joven es grabado en secreto mientras ve contenido inapropiado en su computadora. Unos hackers obtienen el video y comienzan a chantajarlo, obligándolo a cumplir cada una de sus órdenes. A medida que la historia avanza, descubrimos que los hackers han chantajeado a muchas otras personas. Lo peor de todo es que, al final, no cumplen su promesa y terminan publicando los videos de todos. Para colmo, los responsables del chantaje nunca enfrentan consecuencias. En el puesto número 8 está un episodio distópico en el que la sociedad vive completamente inmersa en un mundo digital. Aquí, las personas pedalean en bicicletas estáticas para ganar créditos y poder acceder a productos y entretenimiento. Esta historia es una crítica a la explotación masiva, la saturación de anuncios y la forma en que la digitalización reemplaza lo auténtico con lo artificial. El episodio también reflexiona sobre la desigualdad de clases, el patriarcado y la falta de verdadera libertad. En el puesto 7 tenemos un episodio que, aunque parece una historia detectivesca, oculta mensajes muy profundos. En un futuro donde las abejas han desaparecido, son reemplazadas por abejas robóticas que cumplen su función en la naturaleza. Sin embargo, el sistema que las controla es hackeado y comienza a usarlas como armas para asesinar a las personas más odiadas en redes sociales. Este episodio es una crítica brutal a la cultura de la cancelación y el odio en Internet. Las víctimas del ataque pueden haber cometido errores, pero lo realmente aterrador es que quienes las linchan y las señalan permanecen en el anonimato, sin enfrentar ninguna consecuencia. En el puesto 6 tenemos un episodio en el que las personas pueden grabar y reproducir todos sus recuerdos. Al principio, esta tecnología parece útil, pero pronto se convierte en una maldición. La capacidad de revivir el pasado hace que los personajes se obsesionen con eventos antiguos, afectando su percepción del presente y su capacidad para seguir adelante. Este episodio nos presenta una historia de amor entre dos mujeres, pero durante gran parte del capítulo no entendemos cuál es su relación con la tecnología. Finalmente, se revela que San Junipero es una simulación virtual donde las personas ancianas o enfermas pueden transferir sus mentes para vivir eternamente. A diferencia de otros episodios de Black Mirror, este tiene un final feliz y nos hace reflexionar sobre el valor de la vida, el amor y la conexión humana en un mundo digital. Este episodio nos presenta un museo donde se exhiben tecnologías perturbadoras y las historias detrás de ellas. La primera historia muestra a un médico que adquiere la capacidad de sentir el dolor de sus pacientes, lo que al principio parece útil, pero pronto lo lleva a desarrollar tendencias sádicas. La transformación del médico en un psicópata es inquietante y brutal. Aunque las siguientes historias no son tan impactantes,
El episodio en general aborda temas como la justicia, la crueldad y la obsesión humana con el sufrimiento. Este episodio es el mejor calificado en IMDb, pero en mi lista ocupa el tercer lugar. Cuenta 3 historias aparentemente separadas pero conectadas entre sí. En la primera, un hombre ayuda a otro a conquistar mujeres, pudiendo ver a través de sus ojos en tiempo real. En la segunda, conocemos una tecnología que crea copias digitales de las personas para servir como asistentes personales, lo que plantea preguntas filosóficas sobre la conciencia y la esclavitud digital. La tercera historia introduce una función aterradora. Las personas pueden bloquearse entre sí en la vida real, convirtiéndose en figuras borrosas e incapaces de comunicarse. El episodio es profundamente perturbador y nos obliga a reflexionar sobre la empatía y la moralidad en la era digital. Este episodio se inspira en Star Trek y nos muestra un videojuego de simulación espacial. El creador del juego, un programador inadaptado, usa el ADN de sus compañeros de trabajo para crear versiones digitales de ellos dentro del juego, donde los somete a su voluntad. En este mundo virtual, él es un dios, castigando a quienes no siguen sus reglas. Este episodio es diferente a los clásicos de Black Mirror, pero plantea cuestiones filosóficas sobre la inteligencia artificial, el libre albedrío y el abuso de poder. Además, USS Callister tendrá una secuela en la temporada 7 de Black Mirror, que se estrenará en 2025. En la cima de mi lista está Nosedive, el primer episodio de la tercera temporada. Aquí, las personas viven en una sociedad donde todos pueden calificarse entre sí con puntuaciones del 1 al 5, y su estatus social depende de sus puntuaciones. Como resultado, todos fingen ser perfectos, actuando de forma artificial para obtener calificaciones altas. Lo más aterrador de este episodio es que se siente demasiado realista. Nos hace cuestionar la obsesión por la validación social en redes y cómo esto afecta nuestra autenticidad. Es el episodio que más me ha hecho. Puedo decir que las 2 últimas temporadas de Black Mirror no me parecieron tan impresionantes como las anteriores. Sin embargo, a pesar de esto, Black Mirror nos ha hecho cuestionarnos a nosotros mismos y a la vida en relación con la tecnología a través de muchos episodios que hemos visto hasta ahora. Estoy emocionado por la 7ª temporada que se estrenará en 2025. Sí, hemos llegado al final de otro video. ¿Cuáles son tus episodios favoritos de Black Mirror? Escríbelo en los comentarios. No olvides darle like al video, comentar y suscribirte a mi canal. Nos vemos en otros videos. Cuídate.